Buenas noches a todos, queridos hermanos y hermanas, compañeros. El día de hoy seguiremos con nuestro estudio analítico profundo del libro de Isaías, el profeta más importante de toda la Biblia hebrea. Y hoy trataremos otro de los temas álgidos eh, de este profeta. Permítanme compartir pantalla. Bien, el día de hoy vamos a analizar el texto de Isaías capítulo 9 versículo 6. Quien tenga alguna Biblia virtual, online o en físico puede sacarla, por favor. Es solo un versículo que vamos a analizar, pero un versículo lleno de contenido. El objetivo de hoy es analizar el contexto histórico y lingüístico de Isaías 9:6 y además evaluar las diferentes interpretaciones teológicas de Isaías 9:6. Libros recomendados: el de Isaías, que siempre recomiendo. Este libro también de Isaías, del mismo autor, pero con otro contenido, de la Universidad de Yale. Y finalmente el libro del profesor Cohen, eh, cuyo título es Isaías. Bien. El versículo dice así: si ustedes tienen una Biblia, díganme si está igual. Esto yo lo he sacado de la Biblia Reina Valera de 1960, que es a la sazón la versión más común que hay. Y dice así: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Repito lo último: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo es donde se le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para los hermanos cristianos no tenía discusión. De hecho, no tiene discusión. El versículo hace referencia de manera inequívoca a Jesús, a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Entonces, y como Jesucristo es Dios, y Jesucristo es Padre, y Jesucristo es Hijo, y Jesucristo es Espíritu, y los tres son uno, y los unos son tres, entonces Jesús también es Padre eterno. ¿De qué otra manera? Y además le dicen que es Dios fuerte. ¿Quién más es Dios? Jesucristo. Listo, se cerró el tema de discusión. Sigamos con el siguiente versículo. Esa es la forma de analizar de los hermanos cristianos. No hay análisis lingüístico, no hay análisis de traducción, no hay análisis histórico, no hay análisis cultural. Por tanto, el análisis es paupérrimo. Para quien no sabe qué es paupérrimo, es el superlativo de pobre, es decir, es pobrísimo el análisis. Pero ese es el análisis que hay en las iglesias promedio. Estamos hablando de 99 de cada 100 iglesias hace ese análisis. Ya bueno, 98. Entonces, este es el análisis que vamos a hacer, puesto que este curso lo que intenta hacer es rectificar lecturas defectuosas o traducciones malas que al haber una traducción mala, esto nos lleva a una mala comprensión. Así es que vamos a empezar, vamos a continuar. Habiendo dicho esto, en un rato les pido por favor que ustedes me lean algún texto. Isaías 9:6 dice: es uno de los versículos más citados del libro del profeta Isaías, tanto en contextos religiosos como en estudios académicos. En este pasaje, Isaías profetiza el nacimiento de un niño que será llamado por una serie de títulos nobles. En realidad ni siquiera es una profecía. Se le va a llamar maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí yo estoy repitiendo lo anterior. Este versículo ha sido interpretado en diferentes
maniobras. Sin embargo, un análisis exegético profundo que incorpora elementos históricos, lingüísticos, culturales y religiosos revela una complejidad que trasciende esta interpretación. Ahora, esta clase, este ensayo, tiene como objetivo analizar Isaías 9:6 y lo vamos a hacer. El contexto histórico de Isaías es crucial. ¿Qué está pasando con Isaías y con el pueblo? Isaías lanza esta declaración, yo no le diría profecía ya, en realidad pensándolo bien diría declaración, durante el reinado de varios reyes de Judá, sobre todo de Acaz, padre de Ezequías, en un tiempo de gran turbulencia política. El reino de Judá enfrentaba la amenaza de su existencia. Los asirios y los babilónicos querían destruir a Judá. Entonces estaba amenazando su muerte el pequeño reino, así como la presión de alianzas conflictivas con otros reinos vecinos. En este contexto, la monarquía de David, es decir, Acaz, el papá de Ezequías, se encontraba debilitado y el pueblo estaba en busca de una esperanza, de un líder que pudiera restaurar la gloria que existió durante la época de David. Isaías 9:6 aparece dentro de este pasaje más amplio que es Isaías 9 del 1 al 7, que habla de la liberación de la opresión y la restauración. Para hacer una breve síntesis de lo que he leído, el texto de Isaías 9:6 no está aislado, está en una perícopa que va del 9:1 al 9:7. Allí en medio está el 9:6. ¿Por qué está sucediendo allí geopolíticamente? Primero, el pequeño reino de Judá, que ya está solo, porque ya no está con su hermano y amigo de alianza Israel, Israel ya no existe, ahora está solo, enfrenta el exterminio. Asirios y babilónicos quieren exterminar a Judá. Por tanto, Judá quiere hacer una alianza con Egipto, su otro vecino, diciéndole, ¿qué te parece si tú me cuidas, me proteges de estos dos grandazos que son Babilonia y Asiria, y yo te sirvo a ti, pero no me destruyas? Y cuídame de esos dos que se me quieren destruir. Entonces, hay en este momento, hay conflictos y tensiones militares, políticas y geográficas. En en este momento tan tenso para la población, es donde ellos dicen, ojalá que regrese la paz de la época de David que él trajo y ojalá que regrese eh, un nuevo David. Ojalá que de su linaje, su nieto, su bisnieto, su tataranieto, su recontranieto, cualquiera de ellos, ojalá que salga como el abuelo, que salga un luchador fuerte, que sea un peleador aguerrido, eh, con coraje y que pueda vencer a todos nuestros enemigos y traer paz. Ese es el contexto. El pasaje empieza refiriéndose a la región de Galilea, que es por donde iban a entrar los asirios, que había sufrido bajo el dominio extranjero, pero que vería una gran luz. Esto indica un contexto de opresión, seguido por una promesa de liberación, en la cual el nacimiento de un niño juega un papel fundamental. Históricamente, muchos estudiosos han relacionado esta profecía o esta afirmación con el rey Ezequías, hijo de Acaz, quien gobernó durante una época de relativa estabilidad de Judá y fue conocido por su devoción a Yahvé y sus reformas religiosas. Esta interpretación situaría a Isaías 9:6 como una referencia contemporánea, refiriéndose a un rey terrenal que trae justicia y paz a Judá, en lugar de hablar de un Salvador mesiánico en el futuro. Para una interpretación adecuada de Isaías, es fundamental realizar un análisis lingüístico del texto hebreo.
en el que está escrito este texto. Voy a leer el texto. Dice así. Muy bien. La primera parte dice, Kiyelet Yulad Lanu. Voy a marcarlo de un color específico. Listo. Esto que he marcado de color azul, Kiyelet Yulad Lanu, se traduce como por tanto o porque un niño ha nacido, un niño ha nacido a nosotros, o un niño nos ha nacido. Luego dice, Ben Nitan Lanu, Ben Nitan Lanu. Ben Nitan Lanu significa un hijo nos han traído. ¿Sí? Un hijo nos han traído. Y luego dice, luego dice, Vathi Hamizra al Shihmo, y será el, el poder sobre su hombro. Misra es poder. Esto, poder. Esto significa poder. Misra. Hamisra al Shihmo. Y será el poder sobre su hombro. Es decir, entiendan lo que está diciendo. Él está, él está con el papá, con el papá. La mamá está en algún lugar adentro, dando a luz. Y cuando la mamá ya parió, alguien le ha traído al bebé a los hombres que están esperando afuera. Y entonces lo que dice Isaías no es una profecía, porque no dice, he aquí esto dice Jehová. No, es una afirmación, un deseo. Y él dice, wow, miren, nos ha nacido un niño. Esa es su alegría. Hubiera sido triste que diga, oh, nos nació una niña. ¿Por qué? Porque la niña no iba a poder hacer nada. Entonces, ¿cuál es su expectativa de alegre? Dice, miren, nos nació un niño. ¿Ok? Ese es. Nos han traído un niño, repite, nos han traído un niño. La alegría es porque es machito. ¿Ok? Y luego dice, miren, sobre su hombro de este niño estará el poder. Ahora, ¿de qué poder está hablando? Seguimos. Ahora dice, hasta mañana, Sasha. Vaikra Shmo será llamado su nombre, lo voy a dejar en negro. Pele Yoetz. Muy bien, Pele Yoetz. ¿Qué es Pele Yoetz? Pele significa algo extraordinario o un milagro, como ustedes deseen traducirlo. Pueden, pueden traducirlo como extraordinario o como milagro. Yoetz significa consejero. Entonces, ¿cómo se va a llamar a este niño? Perdón, disculpen. A este niño se le va a llamar Pele Yoetz, que significa extraordinario consejero o milagroso consejero. ¿Qué más se le va a llamar? El Gibor. El Gibor. ¿Qué significa el Gibor? Gibor significa guerrero, guerrero, como David. David era un Gibor. Él significa Dios. El Gibor significa guerrero de Dios. Guerrero de Dios. No, no significa Dios fuerte. ¿Entienden? Miren la diferencia abismal entre decir que un niño que todavía no se sabe limpiar ni siquiera el popó
Dice, ¿cómo le vas a llamar Dios fuerte a un niño que recién acaba de nacer? Entonces, el profeta, lleno de entusiasmo y sobre todo de esperanza y de expectativa, dice, miren, nos ha nacido un niño, ese es un buen síntoma. Nos han traído un bebé y sobre él, sobre el hombro de este bebé, estará el poder, la fuerza. Y a él se le llamará extraordinario consejero, porque va a ser sabio. Y a él se le llamará guerrero de Dios, porque Dios estará con él. No es que él sea Dios, él será un guerrero de Dios, un guerrero divino, como lo fue David o como lo han sido todos los antiguos guerreros. En sus, los antiguos guerreros, en sus respectivas culturas, eran guerreros a los cuales Dios les entregaba su fuerza para vencer. Entonces, él decía, es como este va a ser como David, y David fue un guerrero divino, un guerrero al que Dios le daba su protección, ese también va a ser un guerrero de Dios. Luego dice, Abiad. Abiad está, en realidad son dos palabras. Abiad. Vamos a ponerle otro color, celeste. Abiad. ¿Qué significa Abiad? Abi viene de la palabra Av, padre. Abraham, Ab, Abi significa padre. Pero Abi, en términos de una familia, Abi o Ab es padre. Ab es padre. Abi es papi, con cariño. Pero en términos políticos, Ab o Abi es el jefe supremo. Es el jefe supremo. Él es el padre de la nación, así como a los congresistas se les llama los padres de la patria, por ejemplo, y no son padres de ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se le llama padres de la patria? Por eso, ¿sí? Los padres bien feos solemos tener, puro delincuente y corrupto, pero bueno, olvidémonos de ese detalle. ¿Ok? Entonces, esos son los usos y costumbres que existen en las lenguas y en las culturas. Entonces, Abiad significa jefe perpetuo, porque la palabra ad significa perpetuo, no significa eterno. El concepto de eternidad no existe en hebreo. Entonces, haber traducido Padre eterno es un despropósito, es una manera deliberada de hacer que este versículo quiera hablar de Jesús. Este versículo no habla de Jesús. Pero tenemos, como siempre, que decir esto. Es lamentable, pero los traductores han sido deshonestos. Un traductor no le debe lealtad a la agenda religiosa de su iglesia, ni a los estatutos de la iglesia o congregación a la cual pertenece. Un traductor le debe lealtad al texto que está traduciendo. El texto manda, no lo que diga tu pastor o lo que diga la iglesia, porque estos traductores suelen decir, bueno, como esto no encaja, pero yo quiero que encaje para que diga, para que hable de Jesús, retuerzo la traducción deliberadamente y la hago mal, porque los traductores saben de lo que estoy hablando. Yo no estoy descubriendo la pólvora y lo que estoy haciendo no es hebreo nivel Dios, nivel Chuck Norris. Este es un hebreo nivel básico. Entonces los traductores saben que lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Seguimos. Gracias. Entonces, Abiad significa jefe perpetuo. Sí. Creo que me voy a resfriar. Ya. Y finalmente, Sar Shalom, que es príncipe de la paz. Eso significa
que el jovencito, que el joven, que el bebé que acaban de traer, cuando crezca, va a ser tan sabio que va a ser un gran consejero, un extraordinario consejero. Va a ser además un guerrero de Dios. Va a defender la propiedad de Dios, que es el templo, la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Va a ser un jefe permanente, un jefe perpetuo, un jefe que no va a abandonar a su pueblo y que lo va a proteger. Y por tanto va a ser el príncipe de la paz, porque su sabiduría y su fuerza van a hacer que él traiga la paz, al igual que David trajo la paz a su pueblo. Eso se trata el versículo. No habla de Jesús por ningún lado. Acá lo explicaré mejor. La traducción del verso es así. Porque un niño nos ha nacido, nos han traído un bebé macho, lleva el cetro del principado y se llama milagro de consejero, guerrero de Dios, jefe perpetuo, príncipe de la paz. Este versículo presenta varios títulos atribuidos al niño que será dado al pueblo. El primer título es Pele Yoetz. Lo traduzco como milagro de consejero. Lo traduzco como milagro de consejero. La palabra Pele denota algo extraordinario, mientras que Yoetz significa consejero. En el contexto del antiguo Israel, los reyes solían ser considerados como sabios consejeros, guiando al pueblo con justicia y sabiduría. Este título, por tanto, podría ser una referencia a la capacidad de este rey para guiar con sabiduría a Judá. El segundo título es El Gibor, que en este tejido textual lo traduzco como guerrero de Dios. Esto refiere a un rey con poderes excepcionales, alguien que para pelear está respaldado por el poder divino, sin implicar que este individuo sea literalmente divino. No dicen que el tipo es divino, dicen que el tipo está respaldado por Dios. Este tipo de títulos no era inusual en el Antiguo Oriente Próximo, donde los monarcas frecuentemente adoptaban epítetos asociados con Dios para fortalecer su legitimidad. El tercer título es Avi Ad, que debe traducirse, que debe traducirse como jefe perpetuo. En la cultura del antiguo Israel, el término padre, Av, se refería a un jefe. Se usaba para el líder de una nación o un clan, mientras que la palabra Ad significa perpetuidad. Este título, por lo tanto, no implica la divinidad eterna del niño, sino más bien indica su rol como jefe permanente por un largo periodo del rey sobre su pueblo. El cuarto título es Zar Shalom o Príncipe de la Paz. Sugiere que este niño gobernará en una era de paz. Es importante señalar que la palabra hebrea Shalom abarca un concepto más amplio de paz, que incluye no solo la ausencia de guerra, sino también incluye la prosperidad y el bienestar del pueblo. Un gobernante que traiga shalom sería visto como alguien que no solo defiende a su nación militarmente, sino que también promueve el florecimiento de su sociedad en todas sus facetas. El análisis histórico del texto apoya la idea de que Isaías se refiere a un rey humano que gobernaría en el futuro cercano, es decir, está hablando de Ezequías. Los títulos otorgados al niño Ezequías reflejan las expectativas que el pueblo de Judá tenía en relación con sus gobernantes. El pueblo esperaba que fueran sabios, esperaba que fueran poderosos y que trajeran paz y estabilidad al reino.
La atribución de estos títulos también tiene un componente político, ya que al otorgar un estatus casi divino a sus gobernantes, los profetas y escribas contribuían a la legitimación de la monarquía. Este enfoque histórico crítico también ayuda a explicar por qué Isaías utiliza una serie de títulos exaltados en lugar de un solo título. En el antiguo Israel, el lenguaje poético y el uso de múltiples epítetos eran recursos comunes en las proclamaciones reales y proféticas, y servían para enfatizar la majestad y el poder del rey. Los títulos, perdón, los títulos de Isaías 9:6, por lo tanto, no deben ser leídos ni entendidos de manera aislada, sino como parte de un conjunto retórico destinado a resaltar las cualidades del niño que es un futuro gobernante. Para concluir, Isaías 9:6 es un versículo denso en significado y en interpretación. Desde una perspectiva histórica y exegética, Isaías se refería a un rey humano. Sin duda era Ezequías, quien fue visto como el líder que traería estabilidad, paz y prosperidad al reino de Judá. Los títulos otorgados a este niño reflejan la expectativa de un gobernante ideal que combinaría la sabiduría, la fuerza y la capacidad de traer shalom a su pueblo. Aunque la tradición cristiana ha interpretado este versículo como una referencia a Jesús, un análisis detallado del contexto histórico y de la traducción sugiere que, en su contexto original, Isaías no está hablando de un Salvador mesiánico divino, sino que está hablando de un rey totalmente terrenal con atributos exaltados. Los títulos de Isaías 9:6, por lo tanto, no deben ser leídos de manera aislada, sino como parte de un conjunto retórico destinados a exaltar al gobernante. Ahora, permítanme hacer una explicación final y luego podemos conversar sobre este tema. Una madre está en algún cuarto o en alguna carpa, porque generalmente las mamás están en alguna carpa o en algún cuarto de mujeres, dando a luz con alguna matrona y algunas otras amigas. Cuando el niño empieza a llorar, una de ellas saca al niño y se lo entrega al rey, Acaz. Acaz seguramente se lo entrega a Isaías, quien es el que habla con Dios. Isaías dice, muy bien, nos han traído un niño, hemos tenido un machito. Qué alegría, todos felices, porque ahora hay un heredero del reino. Y luego dice, a este niño, él va a tener el poder aquí, sobre su hombro. Él va a tener la vara del poder sobre su hombro. ¿Por qué dice eso? Eva, pásame mi manito rascadora. Quiero decirles por qué él... eh, ahí está. Normalmente, este es mi manito rascadora, pero esta vez no va... Ustedes imaginen que es un cetro. Ok. Normalmente el rey va con su cetro a todos lados. Esto significaba una, un cayado o una vara de un pastor, porque el rey era el pastor del pueblo. Pero claro, con el tiempo el cetro se fue estilizando, ¿no? Se fue estilizando. Pero ¿qué pasa cuando el rey tomaba un descanso, se sentaba, hacía esto? Se ponía el gran cetro sobre su hombro para que descanse, porque estar así cansa. Entonces se lo ponía sobre el hombro. Entonces, ¿dónde descansa el cetro de poder? En el hombro. Por eso es que dice, el cetro de poder descansará sobre el hombro de este niño. Está afirmando, este niño va a ser el siguiente rey. Entonces, no está hablando de un rey que va a venir en 500 años. Está hablando de un niño que tienen ahí en las manos, en ese instante. Y luego dice,
Y luego continúa el profeta y dice, a este niño le van a llamar Pele Yoetz, es decir, un extraordinario consejero, un super consejero, súper sabio. También le van a llamar eh, el Gibor. El Gibor significa guerrero de Dios, porque este guerrero va a defender las propiedades de Dios, el templo, que es la casa de Dios, Jerusalén, que es la ciudad de Dios, va a defender a todo Judá, que es el pueblo de Dios. Por tanto, él va a estar respaldado por Dios. Él va a ser un guerrero de Dios, un guerrero divino, el Gibor. No está diciendo que el niño es Dios fuerte. ¿En qué cabeza se le ocurre a alguien decir que un niño es Dios fuerte? Eso solamente está en la mente de alguien que cree que un niño es Dios. Es una traducción eminentemente cristiana, pero que hace agua por todos lados. Se hunde, es un barco que se hunde. Luego le llaman Aviad. Aviad es una palabra compuesta por dos elementos. Avi, que significa padre, en contextos de mishpajá, familiares. Av o Avi es papá o patriarca. Pero en contextos políticos, Av o Avi es jefe, líder. Eso es. Y Ad significa por largo tiempo, de manera perpetua. Entonces, él será llamado Abiad porque ellos están diciendo, él será nuestro jefe por un largo tiempo, gobernará muchos años. Y finalmente se le llamará Sar Shalom porque este chico va a ser un príncipe, príncipe porque el rey está ahí al costado. El rey está al costado. Este va a ser un príncipe de la paz. No dice va a ser un rey de la paz, porque el papá es el rey y el papá está hablando con Isaías. Y este pequeñito es el príncipe. El texto es clarísimo. El texto, bien traducido, no deja resquicio de duda. El texto bien traducido no deja duda alguna. Eh, Así es que eso es lo que dice. Y como mencioné hace un rato, aquí el problema se encuentra en una mala traducción, deficiente, paupérrima, pero también está en no tomar en cuenta que esto pertenece a un tejido textual más grande, que es Isaías 9 del 1 al 7. Y ahí uno puede ver que ellos están enfrentando la amenaza y el exterminio. Precisamente por eso es que ellos están rogando por un Mesías. Y quien conoce la idea del Mesías judío, sabe que ellos no esperan a un Dios, esperan a un hombre como David, con fallas, con errores, con aciertos, con desaciertos, pero que, pero que pelee en nombre de Dios. Así de simple, así de simple. Muy bien, entonces yo con eso concluyo la exposición de este controvertido versículo, porque es un versículo muy controvertido. Yo lo explico fácil, pues, porque yo hablo hebreo, ¿no? Pero a alguien que no habla hebreo quizá no lo puede explicar tan fácil. Franklin Santana ha levantado una manito. Buenas noches, Franklin, ¿estás ahí? Buenas noches, profe, a todos. Realmente acabo de entrar hace 15 minutos porque se me complicó todo en el trabajo. Y esta era una de las clases que realmente estaba esperando. No sé si ya lo dijo, pero mi pregunta es, porque he visto que los pastores cristianos, específicamente todos esos epítetos o nombres, lo quieren justificar o se lo atribuyen obviamente a Jesús, con el tema de se llamará su nombre Manuel, Dios fuerte, poderoso y demás. Pero en la última parte que entré ahora al live, a la clase, estuve viendo realmente que no tiene nada que ver con Jesús como tal. Así es, no, totalmente, totalmente. Sí, y yo te recomiendo que vuelvas a ver porque he explicado muy bien cada Sí, uno de sí, los... sí, claro. Yo pido mañana la grabación, pero era para confirmar solamente. Sí, sí, no tiene nada que ver con Jesús, querido Franklin. Perfecto. Erasmo, ¿cómo está, compañero? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. Bueno, tengo como dos cuestiones de preguntas. Bien, La ¿cómo está? primera Adelante. hizo referencia a eterno y a perpetuo.
entiendo, porque en cierto modo tiene cierto similitud, pero creo que más eterno se va más hacia Dios y perpetuo más hacia un líder, si no estoy equivocado. A ver, si me preguntas por la diferencia, la- el concepto de eternidad es algo que no tiene comienzo y no tiene fin. La palabra perpetuidad sí tiene comienzo, pero no necesariamente fin. Es como la cadena perpetua. A ti te ponen una cadena perpetua, una cárcel perpetua, pero tiene un comienzo, pero ya no va a tener terminación. Ahora, es probable que ni siquiera la palabra perpetua sea la ideal. Yo estoy tratando de traducir. La palabra ad significa un periodo largo de tiempo, indeterminado pero largo. Y Ok, junto a la palabra anterior, abi, ad, lo que indica es un jefe, jefe militar, jefe de la nación, por un largo tiempo, indeterminado, porque no saben hasta cuándo va a vivir el muchacho. correcto. Bien, la siguiente pregunta que tenía era el momento sociológico que estaba viviendo el pueblo. Usted hizo referencia a una amenaza, aunque no tengo claro hablando del momento histórico, no exactamente bíblico, sino el momento histórico, de qué tipo de amenaza ellos tenían en ese momento y por quiénes. De acuerdo, le explico. Eh, en el año 721 antes de la era común, Israel, que para este momento ya no existe, se negó a pagar impuestos. Entonces, al negarse a pagar impuestos, los asirios no soportaban eso, porque decían, si tú te niegas a pagarme impuestos, los demás reinos que están subyugados van a seguir tu ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Correcto, Te destruyo, te llevo cautivo y te borro del mapa. Ok, se llevó a Israel. Unos años después, unos años después, hicieron lo mismo con Judá y al rey Ezequías no quería pagar impuestos. Entonces vino el Rabsaces, el Rabshaku, se dice en hebreo, vino el Rabshaku y otros dos más de Asiria y le dijeron, llegaron a la puerta de Jerusalén y le dijeron, llamen al rey, por favor, queremos hablar con el rey. El rey dijo, no, yo no quiero salir. A ver, que salga alguien de uno de mis consejeros. Y salieron tres consejeros. Le dijeron, el rey no quiere salir. Dígame, ¿qué es lo que desean ustedes? Bueno, dile al rey lo siguiente. Primero, o nos sigue pagando impuestos o destruimos toda su ciudad. Además, dile que sabemos que quiere hacer un trato con Egipto, porque él cree que Egipto lo va a poder defender de nosotros. Dile que se equivoca, porque Egipto es como una caña agujereada y hueca. A Egipto lo pateamos y Egipto se va a partir. Así es que dile que se ponga en orden, que nos pague si no quiere la destrucción de su pueblo y además de esto, que no intenta hacer ningún trato para que Egipto los proteja. Es todo lo que decimos. La próxima ya no venimos a avisar, venimos a destruir. Se fueron. Entonces, y efectivamente, a los 2 o 3 años, vinieron con todo el ejército y hubo una gran fiebre y el ejército de ellos murió en la puerta de Jerusalén. Pero estas amenazas de tienes que pagarme o te voy a destruir, y eso era un ejército monstruoso, monstruoso. Además que el ejército asirio fue la máquina ah, asesina más brutal de todo el Antiguo Oriente. Entonces ellos estaban enfrentando el exterminio en ese momento, tal como lo había enfrentado ya Israel y fue exterminado. Israel desapareció del mapa. Eso de que hay las 10 tribus y que esas son expectativas, esperanzas, pero eh, ellos fueron exterminados como tal. Y pueden haber por ahí reductos pequeñitos. Yo particularmente no creo que existan, pero fueron exterminados y ellos estaban enfrentando este tipo de exterminio, querido Aram.
por los asirios. Ok, so prácticamente Isaías estaba dando un tipo de esperanza Sí, hacia una situación futura. exacto. Ok, muchas gracias. Estaba diciendo que ese pequeño que están haciendo podía salvarlos de aquellos que los estaban amenazando. Correcto. Como ven, no tiene nada que ver con Jesús. Nada, absolutamente. José Torres, compañero, buenas noches. Buena, wow, profesor, la verdad que está muy fuerte eso, ¿verdad? Pero es una realidad porque a todas las iglesias cristianas que yo he ido, de diferentes sectas, lógicamente, Ujú. eh, la base de Jesús está formada sobre la predicación de Isaías. Así es. Si no llega a ser por eso, Jesús no existiría. Es como tirar una bomba nuclear a ellos. Es fuerte, la verdad que es fuerte, ¿sabes? Sí, claro, por Es eso. un comentario solamente. Sí, y te agradezco tu comentario. Y es por eso que muchas iglesias prohíben este tipo de estudios, ¿no? Porque su andamiaje teológico se empieza a desmoronar. En vez de construirlo. Mira, ¿qué pasaría si yo fuera un pastor cristiano evangélico, por ejemplo? Un cura no, porque los curas tienen su propia teología, ¿no? Pero si fuera yo un pastor evangélico, yo no construiría a Jesús basado en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no habla de Jesús. Construiría a Jesús basado en el ejemplo de vida que él da, en su amor, su entrega, en su nobleza, en su pureza, en su valentía de enfrentar a un sistema corrupto, a un sistema que dejaba en el margen y afuera a los más vulnerables. O sea, hay mucho para hablar de Jesús, para admirarlo, para quererlo, para amarlo, para seguirlo. Hay muchísimo. El problema es que la teología de las iglesias protestantes es tan pobre y como nadie les enseña y no quieren aprender tampoco, entonces que tienen que agarrarse de cualquier cosa. Pero cuando viene alguien como nosotros y les muestra esto, se les empieza a caer todo. Teniendo oro puro en las historias de Jesús, teniendo oro puro en las historias de Jesús para armar una teología maravillosa, una cristología maravillosa a partir de Jesús. Y finalmente coincido plenamente con lo que dices. Estos versículos de Isaías que nosotros los desmoronamos son la base de toda su creencia. Xavi Margalef, amigo mío desde España, y olé, desde la madre patria. No te oigo. Vale, no, estaba en silencio, estaba buscando. Y ya me queda claro cuando hiciste la presentación en Messenger que la respuesta es clara. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene algo que ver Isaías 4:14 con 9:6? ¿Qué dice 4:14? Eh, la Virgen infantará un niño y se llamará Emmanuel. No, no. Bueno, o la joven en este caso. Ese es 7:14. El 7, bueno, perdón, 7:14, sí. Ya. No, bueno, en realidad todo pertenece a una gran historia, ¿no? Entonces, de alguna manera hay Porque una... estamos hablando del primer Isaías en este caso. 9 también es del primero. Así es, pero 7:14, creo que no has visto el video de la clase. Isaías 7:14 está hablando del hijo de Isaías. Emanuel es hijo de Isaías. Claro. Ya. Este de aquí, que ha nacido, no es hijo de Isaías, es hijo de Acaz, del rey. Pues razón de más para pensarlo, porque también esta se hace referencia también en este caso, a la madre del supuesto Jesús, Aquí en como profecía. La profecía no funciona de atrás para adelante, sino de adelante interpretando hacia atrás. para los cristianos, sí. Claro. Los cristianos interpretan de adelante hacia atrás. O sea, ven un evento y quieren buscarlo en el pasado. Pero es que también lo hace Mateo. Y los primeros también, Así claro, es. lo digo por eso. Claro, pero eso, como entendemos, es que eso es una relectura. Claro.
no es la búsqueda de una profecía de manera genuina, sino esto es, Exactamente. a ver, ¿qué escribieron los antiguos para ver cómo se acomoda a mi nueva realidad? Entonces, esa es una relectura y no una profecía como tal, ¿no? Y el Antiguo Testamento, entonces, desde esta perspectiva, no hay profecías, hay anuncios de algo, pero para ese tiempo. O sea, hay profecías, pero no a Jesús. A No, ver, no, exactamente. claro, la profecía tiene algunas características. Primero, empieza diciendo, así ha dicho Jehová o así ha dicho Yahvé. Siempre empieza así. Uno. Dos, la profecía habla generalmente de algo que va a pasar en los próximos días o los próximos años, allí nomás, a partir del vidente. El vidente dice, entonces vendrá este ejército y lo venceremos. Pero está hablando de acá 2 años, 3 años, no de acá 700 años, Claro. ¿no? Y esa es la profecía que hay ahí. Y por supuesto, ninguna de ellas se encarga del nacimiento de Jesús. Sí, algunas hablan de un Mesías, pero están hablando de un Mesías en sintonía Cercano. con David, en sintonía con David. David fue un Mesías ungido, y yo ahora también necesito un Mesías ungido que venga del linaje de David para que nos vuelva a traer la paz que David nos trajo. Pero están hablando de un Mesías que debe nacer ya en los próximos años, ¿no? Y con eso, entonces, una última pregunta para aclarar. Porque, claro, Isaías 9 empieza a describir, o al menos el libro está sobre el año 500. Este, Sí, no, está por 700. pero el 700. Pero entonces Persia todavía no está. Todavía no está. Por eso que Persia Vale. no tiene un mapa. Porque, claro, para los efectos, cuando viene Persia, el Mesías es Ciro. Así es, exactamente. Pero acá todavía estamos lejos de Persia, acá estamos todavía en la época de los asirios. Todavía los asirios no han sido vencidos Vale, vale. por los babilonios. Era para encuadrar un poco el texto, ¿sabes? En el tiempo. Claro que Que ya sí, lo has dicho. claro, claro que sí. Bien, Gracias. un placer, querido Xavi. Para quien no sepa o no lo conozca a nuestro compañero Xavi, él vive en España, él es sacerdote, padre de profesión, es un tipo muy, muy dulce, muy cariñoso y muy inteligente además. Así que quien quiera, yo generalmente siempre hablo con él, consulto con él y, y estoy seguro que si alguno de ustedes en algún momento tiene alguna consulta de carácter emocional, espiritual, etcétera, él con todo gusto va a invertir unos minutos en ustedes. Luis Gilberto, buenas noches. Adelante, compañero. Muy buenas noches para todos. Yo estoy acá cotejando la referencia que usted hace, lo hace desde la Reina Valera. ¿Sí? Sí, Yo estoy aquí cotejando con la de Jerusalén. correcto. Dice lo mismo. Aquí en la Jerusalén no es el versículo sexto, sino el versículo 5, Ok. porque el primer versículo es como el contexto del significado de ese 9, que es la liberación. Muy bien. Pero entonces, este tiene algunas anotaciones que yo no sé si nos sirva para la comprensión. A Ese ver. versículo 9:5 dice, las observaciones dicen, estos títulos, o sea, llevará el nombre maravilloso consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz, grande es su señoría, etcétera, etcétera. Estos títulos son compatibles con los protocolarios que se preparaban para el faraón en su coronación. El hijo del linaje real tendrá la sabiduría de Salomón, la bravura y la piedad de David, las grandes virtudes de Moisés y los patriarcas. Ver el capítulo 11, 2, versículo 2. La tradición cristiana que se expresa en la liturgia navideña
Al dar estos títulos a Cristo, enseña que este es el verdadero Emmanuel. Es una nota pues que pone mi hermano. Ahí lo dejo pues como para, como aparte pues como complementaria a las luces que usted nos da con respecto al versículo, profesor, ¿sí? Muchas gracias. Que nos da con respecto al versículo. Y lo que decía Xavi, el texto, el capítulo 7 14 aquí nos dicen a Jerusalén, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, mirad una doncella, está encinta y va a dar luz a un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Entonces mi pregunta es, ¿ese Emmanuel necesariamente no tiene que ser el Emmanuel que nosotros conocemos o que nos han enunciado? ¿O qué, profesor? Es que en la Biblia hay un solo Emanuel. Ajá. Yo no sé qué Emanuel te han anunciado a ti, pero en la Biblia hay un solo Emanuel y es el hijo de Isaías. No, no hay más. Entonces, el cuento o la traducción que hace de Manuel en la iglesia, entonces no corresponde. No corresponde. Lo que sucede es que el Evangelio, los evangelistas hacen algo que es comprensible, pero que debemos entender desde qué punto de vista lo hacen. A ver, los evangelistas están viviendo una nueva realidad, un nuevo periodo que se llama un periodo cristológico. Ellos están convencidos que ya encontraron al Mesías, al Cristo, a este tipo fuera de serie que es casi la extensión de Dios. Entonces ellos se ponen a pensar, a ver, ¿hay algún versículo de la Biblia hebrea que me haya hablado de él? Y en realidad no hay ninguno. Pero ellos toman algún versículo, lo releen a la luz de este nuevo acontecimiento llamado Jesucristo y dicen, por eso fue dicho. Pero en realidad no, por eso no fue dicho. En realidad lo que dijo el profeta, lo dijo porque tenía un motivo en aquel momento. Y el problema es que el evangelista es el que causa el problema aquí. Aquí quien causa toda la confusión es el evangelista, porque el evangelista, Mateo, Lucas o quien fuera, dice, ah, por eso es que Isaías dijo que Jesús se iba a llamar Emanuel, porque la tuvo una virgen, etcétera, etcétera. Entonces, aquí quien causa toda la confusión es el evangelista. El evangelista está haciendo una lectura en clave cristológica, sin atender, por supuesto, al contexto histórico original que dio origen a ese texto, a ese verso, y él lo utiliza como mejor le venga en gana y como mejor le convenga para lo que él quiere, porque recuerden, los evangelios son propaganda religiosa, no son biografía. Ellos no quieren simplemente decirte la vida de Jesús, ellos quieren venderte la idea de que Jesús es Dios y de que Jesús es el Mesías. Y está bien, porque eso es lo que hacen las iglesias o las religiones proselitistas, quieren convencerte. ¿Por qué creen que están parados los testigos de Jehová en las calles y por qué creen que tocan las puertas? Porque ellos quieren convencerte para que te hagas parte de su culto. Entonces, los evangelios son propaganda religiosa. Desde ese punto de vista, ellos buscan cualquier medio para convencerte. Y eso debemos comprenderlo. No es profecía. Bajo ningún punto de vista es profecía. Es relectura. Eso sí, es relectura bajo otro punto, bajo un nuevo acontecimiento histórico llamado Cristo, pero no es una profecía. Gracias. Eddie Cabrera, nuestro abogado preferido. Excelente, maestro y compañeros. Bueno, yo lo que estoy pensando aquí, voy a pensar ahora en voz alta. A ver, antes de que no Sí, diga, tú también has escuchado, como los demás compañeros,
en alguna iglesia o centro religioso que este versículo lo usan para Jesús? Maestro, es que si no utilizaran esos versículos para Jesús, el cristianismo hoy no existiera. Interesante. Sí, y lo que voy a pensar en voz alta fue lo que pensé ya en silencio. Ujú. Qué difícil se le hace a una persona honesta, conocedora de ciencias bíblicas y de estos temas, ser cristiano. Ciertamente. Porque es que el cristianismo está fundamentado sobre bases que no son cristianas. Entonces, enseñar el cristianismo o a Jesús como el camino, la verdad y la vida, yo pienso que es ser deshonesto. Es mi apreciación. Ujú, Y lo digo también desde el campo de la psicología. ujú. Como psicólogo también soy. O sea, una verdad subjetiva e enseñarla como objetiva es ser irresponsable, independientemente del efecto placebo que esto le provoque a la persona, independientemente de eso. Y usted dijo algo muy importante, maestro. Jesús, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe que se ha construido sobre ese Jesús de la historia, ahí hay base más que suficiente para construir una cristología Así es, sin la necesidad de mentir así es, sobre el Antiguo Testamento. así es. Y ya de manera personal, yo puedo decir que con estos conocimientos, después que encontré a Limú, yo me sentí estafado. Y estoy siendo honesto, estoy siendo abierto, claro, y quizás soy la voz, como me dicen muchos amigos evangélicos, usted la voz de nosotros, de lo que no nos atrevemos a decir las cosas como usted la dice, por la represalia que tenemos en la congregación. Ujú. Pero esa es solamente una simple opinión, intervención, quizá un aporte, pero se le hace difícil a una persona honesta ser cristiana. Eso es mi apreciación. Muchas, Gracias, maestro. muchas gracias, querido Eddie. Y pues yo estoy de acuerdo contigo. El cristianismo tiene bases judías, pero las ha retorcido. Entonces, sus bases son, sus bases son, en vez de ser sólidas, son bases de papel. Y cuando uno expone sus errores, el cristianismo como tal se empieza a caer. Eso no significa que uno va a abandonar sus creencias en Dios ni su espiritualidad, por supuesto, ¿no? Ni de hecho tiene por qué abandonar a Jesús. Yo les digo como intimidad, yo soy un fiel seguidor de Jesús. Leo los evangelios, trato de seguirlo, trato de imitarlo, trato de hacer lo que él hacía con la gente pobre. Yo permanentemente estoy llevando comida a la gente pobre, a los enfermos, a, a los extranjeros que vienen a mi país y no tienen, a veces llevo colchones. Trato de reflejar un poco el amor de Dios, que el amor que Dios me da a mí, trato de reflejarlo en la gente. Y eso lo aprendo de Jesús, no de la Biblia hebrea, eso lo aprendo de Jesús. Entonces, yo también creo que no era necesario retorcer o mentir con el Antiguo Testamento para construir una cristología saludable, porque con los evangelios tienes mucho, mucho para construir una cristología sólida. José Torres, adelante. Primero que nada, me agrada la manera la manera bella que usted expresa de Jesús. Y esto me acuerda de una cita musulmana. Los musulmanes creen en Cristo, pero ellos creen en un Cristo mortal. Ujú, Y ellos dicen que lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. ujú. Lo mismo que usted dice. Eso Cierto. es. Gracias, José. Ciertamente.
Adriana La Serna, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches con noches. todos. Sí, solamente quería dar algunas opiniones de mi parte. Bueno, en primer lugar, hablar de cristianismo es como un poco englobar a todos los que creen en Cristo o que creemos en Jesús, Mm. en Jesucristo. Y pues sabemos, ¿no? Hay muchas sectas, grupos o am, variantes de cristianismo. Y lo que yo estaba pensando, yo he escuchado, profesor Silva, varios grupos cristianos, varios, más de uno, incluso unos grupos de chilenos, me parece, puertorriqueños o, bueno, diferentes de partes de Latinoamérica y de España también, me parece, que ya ellos han declarado muy bien, porque deben haber estudiado, me imagino, la Biblia desde un contexto no estrictamente religioso, ¿no? Entonces, si ellos hablan muy claro que todas estas referencias de Isaías no son hacia Jesús, sino hacia el hijo de Isaías, como usted dice. Bueno, como está dicho en la Biblia hebrea, ¿no? Entonces sí hay muchos cristianos que sí saben eso y lo toman como es. Pero sí, lamentablemente hay muchos otros grupos cristianos que se aferran y a veces no es ni siquiera la gente, no somos los que acudimos a una iglesia cristiana, sino los líderes, que incluso, porque tengo amigos adventistas, mormones, de diferentes grupos. Entonces yo creo que ellos honestamente creen que es así, que Isaías sí está hablando de Jesucristo y creen honestamente que los evangelistas también usaron las palabras de Isaías porque se referían a Jesucristo. Entonces, hay muchas personas que lo creen honestamente. Y me imagino, si nos ponemos en un contexto de hace pues casi 2000 años, cuando Mateo, Marcos escribieron eso, quizás honestamente ellos también creían en eso. Entonces, por eso no me gusta a mí particularmente generalizar. Yo sé que hay gente que sabe y bueno, y lo acepta, pero hay gente que no sabe y sigue creyendo y por eso a veces defienden apasionadamente y entran en discusiones. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y como usted, profesor, lo ha dicho muchas veces y me encanta porque cuando lo escuché por primera vez hace más de un año, usted dijo algo muy, y lo he dicho muchas veces en muchas clases, nosotros podemos escuchar verdades, pero si no estamos listos para recibirlas, entenderlas y aceptarlas, no lo aceptamos. Entonces creo que hay muchas personas que honestamente creen y el día que estén preparados para aceptar y entender la verdad, ese día lo harán. Mientras tanto, pues tenemos que eh, respetarlos, ¿no? Tal como Jesús enseñó, ¿no? Así es. Y bueno, nomás reiterar mi agradecimiento porque me encantan todas las clases que Muchas usted gracias. brinda. Gracias, muy amable por compartir. Gracias, profesor. Nuestra querida Floridalma y luego finalmente Franklin Santana. Adelante, Floridalma. Buenas tardes, buenas noches, amados compañeros. Solamente quiero poner mi granito de arena para hacerme eco y estar en total acuerdo con nuestro compañero y hermano Eri Cabrera, porque esa experiencia la pasamos la mayoría que empezamos a investigar y estamos buscando respuestas para tantas cosas que la vida nos hace pasar. Y hay una frase que a mí siempre me motivó mucho. Y es esa frase donde voy a hablar un poco siendo católica, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado que el mundo te cometió. Ahí yo me sentí muy aludida. El pecado que el mundo te cometió. Porque a través de todo lo que yo he pasado,
ese pecado que el mundo me cometió fue lo que me ha llevado hasta estar aquí y sentirme bendecida de haber encontrado en mi camino sacerdotes súper sabios que nos hablaban con la verdad. Y ahora, en este último tiempo, haber encontrado al profesor César. Y sí, compañero Eddie, tienes mucha razón. Es muy difícil ser cristiano, especialmente cuando el mundo te ha cometido muchos pecados y no encuentras respuesta a esos pecados que, siendo tú inocente, sin conocimiento de la vida, te hacen pasar. A pesar de todo, conté con esos ángeles guardianes que me enseñaron el camino para investigar. Y me topé también con otros no muy buenos, pero descubrí al verdadero Dios. Y descubrí que nuestro hermano mayor, como lo solemos llamar en la Iglesia Católica, llamado Jesús, el Jesús histórico, es una enseñanza de vida. Él nos dio ejemplos a seguir. No necesitamos sacarlo a él del judaísmo, y nosotros en la Iglesia Católica nos llamamos judeocristianos, Claro. cuando verdaderamente somos católicos, porque eso es lo que realmente somos. Entiendo que ellos usaron todo eso porque necesitaban convencer a gente que no conocía esas cosas. Y sí, tienes toda la razón. Yo también me he sentido muy rechazada, me han llamado hereje, me han llamado de todos los sinónimos y adjetivos que tú te puedes imaginar. Pero soy una feliz seguidora de Jesús y trato en la medida de mis posibilidades de dar amor y llevar paz, que eso es lo más importante. Así es. A mí me duele el dolor de la gente que ni conozco personalmente. Yo me conduelo de todo. Yo me conduelo de cualquiera que yo sepa que está sufriendo y quisiera yo hacerme 1000 pedazos para poder hacer algo por cada persona. Así es que yo a ustedes les amo enormemente y los considero mis hermanos, porque en el mundo solo vemos una sola raza y es la raza humana. Y en este camino que estamos, pasando esta metanoia, cambiando de mentalidad, abrámonos al amor, a la paz y al servicio, como lo hace el profesor César. Y gracias por ser parte de mí. Qué lindas palabras, Floriano. Muchísimas gracias. Creo que todas las hemos hecho nuestras. Gracias, querida Floriano. Franklin Santana, adelante. Sí, profesor, sumándome a lo que dice la hermana Floridalma y Eddie, hace unos años, yo vengo de una iglesia, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el cristianismo evangélico, Ujú. y yo hace unos años he comenzado a escudriñar bastante, y la libertad que he sentido de mi alma, de mi espíritu, de mi mente, de todo de manera general, al ir descubriendo ciertas verdades que siempre han estado claras ante nuestros ojos. Era un tema de que no se estudiaba. Sencillamente nos llevábamos de lo que otro decía y en la mayoría de los casos ese otro tampoco era un estudioso como tal. Ujú. Yo he llegado a la conclusión de que Jesús debe ser admirado, no adorado. Más bien, y es como usted dice, si el cristianismo como tal tomara como base todos los dichos o enseñanzas de Jesús, nota o entre comillas en grande, tomando en cuenta los escritos que hay ciertas cosas que se pueden confirmar, otras que no, porque ahí está la teología dentro. Pero tomando la teología y todo de la esencia de Jesús, o los errores o no errores, lo que sea, la esencia de Jesús del Nuevo Testamento es suficiente para construir algo que cambia vida. No hay necesidad de mentir, de jalar texto por los moños, como nos hemos dado cuenta en todos los cursos, obviamente con usted, y mientras vamos descubriendo y teniendo más conocimiento. Pero en definitiva, yo, y esto digo de manera personal como el hermano Eddie, yo me sentía engañado, pero ahora más que nunca es que yo siento libertad de mi alma, de mi espíritu, de mi ser. No siento ese temor del infierno, del diablo, de que, no haga, Dios te está mirando, que un lazo.
Es una libertad que no tiene nada que ver con vivir una vida descontrolada. Es más bien un encuentro personal, íntimo, íntegro de yo hacer el bien, no porque hay un diablo, hay un demonio, hay un infierno, no porque hay un pastor que si no das el diezmo que te va para el no, no por nada. So, ya todo lo que yo hago, yo lo hago de manera genuina, Ah, porque la base, eso obviamente, ya es espiritualidad, pues. Eso ya no es religión, exacto, esa es pero espiritualidad. uno despierta ese nivel de espiritualidad cuando uno conoce, busca y ve cosas claras en los textos, cuando uno profundiza, porque de otra manera no hay forma. Y ya por último, yo he escuchado personas que dicen, no, porque yo estoy en la iglesia, porque yo soy una persona agresiva, y básicamente tienen, como quien dice, suprimida su agresividad, tapada, entre comillas, por la religión. Pero hay momentos que son agresivos porque no están orando o como que pierden la comunión. Yo soy de lo que digo de que la persona no puede cambiar ni por una religión, ni por un pastor, ni por un texto. El cambio tiene que ser genuino del corazón, sin temor a nada, que tú puedas estar en un ambiente X y tú seas tú, sin importar tu doctrina, lo que digan, lo que pienses. Es un cambio genuino que venga del corazón. Eso es todo. Qué bonitas palabras, Franklin. Y eso es lo que tú has dicho, y lo aplaudo, lo felicito e invito a todos a que traten de buscar esa experiencia. Hay personas que piensan que las ciencias bíblicas vuelven atea a la gente. Y seguramente si tienes un mal profesor, seguramente te vuelve ateo. Seguramente si tienes un profesor que, que, que hace y que busca y promueve el ateísmo, seguramente. Pero las ciencias bíblicas bien entendidas no te hacen ateo, te hacen no religioso, te desprenden de la religiosidad, pero te ayudan porque eres como te vuelves como una especie de mariposa que deja atrás su capullo y abre sus alas a la espiritualidad y empieza a practicar genuinamente, como dice Franklin, la espiritualidad, que es mucho más amplia que la religión, por supuesto. Bueno, tenemos una última manito y ahora sí, la última es nuestro compañero Oscar Francisco. Adelante, Oscar. Mi estimado, ¿cómo está? Aquí ¿Cómo estamos. está, mi estimado? Bien, Bien, bien. gracias a todos, gracias. Estaba devolviéndome del aeropuerto porque un vuelo me dejó, Ujú. pero él, sí, solamente estaba, no sé, creo que entré tarde a la clase. De igual manera, quería solamente dejar una pregunta retórica al aire. Si, si la gente, el que sigue o profesa una religión o una denominación X, si la gente conoce al Dios de Jesús. Esa sería una pregunta. ¿Conoce al Dios de Jesús? Es que la suelto aquí una pregunta retórica. No sé si usted tiene algo que aportar sobre esto, pero me gustaría escucharlo, sí, maestro, mi estimado profesor. Eh, Lo que sucede es que yo preferiría suspender mi juicio sobre la pregunta. La pregunta es buena, es válida, es legítima, pero es una pregunta que cada uno la debe responder en su fuero íntimo. Recordemos además que Limud y quien les habla no promueve ningún tipo de religión, ni siquiera promuevo que la gente se vuelva espiritual. Yo cuento mi experiencia espiritual y le cuento mi espiritualidad, pero no con la finalidad de que ustedes se vuelvan espirituales. Para algunos de ustedes podrían ser agnósticos o ateos y está muy bien, porque no todos somos iguales ni tenemos por qué ser igual. Entonces, eh, yo precisamente por respeto y cariño a mis hermanos que son o que puedan ser y tener otro tipo, otra forma de pensar, preferiría no contestar esa pregunta, sino más bien que cada uno responda como bien has mencionado tú al principio. Esa es una pregunta retórica que cada uno debe responder. Pero es una bonita pregunta. Así- Gracias, mi estimado, gracias. Gracias a todos ustedes. De hecho, soy, o sea, soy aconfesional, no me congrego, soy aconfesional. Qué bueno, qué bueno. Y
no sé si ustedes escucharon estas cosas, ¿no? Le dicen a la gente, ustedes tienen que congregarse porque son como carboncitos. Y si el carboncito tú lo separas, el carboncito se vuelve. Yo un día le digo a la gente, bueno, les digo, les quito el suspenso. No son carboncitos, son seres humanos. Y los seres humanos, generalmente, para crecer en espiritualidad, tienen que alejarse del resto. No juntarse con el resto, sino más bien alejarse. La meditación, la introspección, en la soledad con Dios y con uno mismo, eso es lo que hace crecer a uno en espiritualidad. La, no solamente conversar consigo mismo, sino cuestionarse a sí mismo. Los quiero con todo el alma y el corazón y espero verlos muy pronto. Un abrazo sincero. Shalom, shalom. Gracias a todos, gracias, profesor. Shalom, shalom.